Y vamos a considerar el tema que está ahí en la Biblia. No sé si su Biblia tiene ese encabezamiento o esa división con la palabra los primeros discípulos. Vamos a usar esa palabra para nuestro tema en esta preciosa noche. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 35 dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Oramos al Señor y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, venimos hoy una vez más ante ti en palabras de oración para darte a ti toda la gloria, a pedir tu ayuda, a pedir tu guianza, a pedir, Señor, que vengas a fortalecer nuestras vidas, nuestros corazones, pero también a pedirte, Señor, que ministres nuestra alma, que ministres nuestro interior, como tú deseas hacerlo en esta noche. Padre, y a ti te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, tengan la amabilidad. Bueno, hemos estado meditando en este evangelio, que es un evangelio muy interesante, que tiene una profundidad espiritual. Las palabras que escribió este gran apóstol, el apóstol Juan. El apóstol Juan, que se tomó el tiempo bajo esa inspiración de poder escribir y poder no solamente recopilar la información, sino que también escribirla. Y eso hoy para nosotros ha sido una base muy importante, muy fundamental de nuestra vida cristiana, y es el evangelio según San Juan. Entonces, entender hoy este pasaje que contiene la última, así podemos decirle o llamarle, la última aparición de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías, ya que en una lectura más ya no se va a hablar en este evangelio de Juan en esta posición. Pero antes de abandonar definitivamente aquí la escena, Juan completa su ministerio de una manera transfiriendo algunos de sus discípulos a Jesús. Usted notó en la lectura que dimos, se dio cuenta que algunos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Pero también tenemos aquí el relato de los primeros discípulos de Jesús, porque esa es la historia que también aquí nos va a llamar nuestra atención, y son los primeros discípulos de Jesús. Y es interesante pensar que, sin embargo, cuando comparamos este pasaje en los primeros encuentros que la Biblia menciona de estos personajes, hablamos de los discípulos del Señor que encontramos en muchas partes de la Biblia, en los evangelios especialmente, encontramos muchas diferencias. Y cuando hablamos aquí de que encontramos diferencia en estos pasajes, por ejemplo, el evangelio de Marcos
la Biblia nos enseña de Andrés y su hermano Pedro, que fueron llamados por Jesús cuando trabajaban a la orilla del mar de Galilea. Si usted ha leído esa parte, usted puede encontrarla en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18. Y no cuando estaban también aquí en esta parte que hemos mencionado, no cuando estaban con Juan el Bautista, como hemos leído, sino que Marcos narra cuando estaban pescando. Pero aquí Juan está narrando la historia que eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, para explicar esta diferencia, debemos decir que se trata de dos momentos muy diferentes en lo que fue la historia de estos discípulos. Para poder entender el relato del Evangelio de Juan, de una manera es, y de la forma como lo relata el evangelista, es anterior o antes de lo que sucedió en Marcos, cuando Marcos estaba relatando la historia cuando fueron llamados por el Señor, cuando ellos estaban pescando o más bien lavando sus redes y el Señor les hace el llamado. Juan aquí está haciendo una narración muy antes, que así es como se cree, porque es una forma de que la Biblia nos enseña que ellos no conocían al Mesías, no conocían de Jesús. Y si ellos no conocían de Jesús, que nunca lo habían visto, aquí el evangelista Juan está narrando esa historia en la primera vez que tienen ese contacto. Es fascinante esta historia que está relatando el evangelista Juan. Entonces, cuando vemos aquí que los discípulos, cuando conocieron por primera vez a Jesús, a partir de aquí comenzó una relación de amistad y ocasionalmente acompañarían a Jesús, volviendo después a sus trabajos y normales, ya que cuando Juan el evangelista narra de que siguen a Jesús o que conocen a Jesús, la Biblia no dice de que ellos desde ahí comenzaron a ser sus discípulos, no, sino que de una manera el evangelista hace una pausa y se queda aquello como pendiente. Eso quiere decir de que es donde entra después el evangelista Marcos y es donde narra la secuencia de lo sucedido. Es decir, que el evangelista Juan está narrando una historia donde tuvieron el primer contacto, pero Marcos está hablando después de que tuvo ya el contacto, es donde él viene y les hace un llamado para poder servirles. Tiene sentido esa parte, sí tiene sentido. Tiene sentido porque la Biblia nos enseña dos pasajes muy diferentes cuando comenzaron a seguir a Jesús. Entonces, es interesante aquí ver este momento de amistad. Y ocasionalmente aquí ellos acompañarían a Jesús, pero después ellos regresarían a sus jornadas normales. Pero el llamamiento que encontramos en los sinópticos o en los evangelios similares, que es Mateo, que es Marcos y Lucas, vemos aquí que dejaron todo para poder estar en forma permanente con Jesús como discípulos. Y como sabemos más adelante, el Señor los nombró apóstoles y de una forma oficial con la intención de enviarlos. Quiere decir que el Señor los llamó o los preparó para después enviarlos. Y de una manera entender aquí y poder aprender de lo que es un principio, porque lo que Juan aquí está enseñando es un principio, que esa es la parte que quiero enfocar, es un principio. Lo que Juan está enfocando aquí es como los que vinieron a ser apóstoles vinieron a ser prácticamente amigos al principio. Es como déjame explicárselo, es como cuando nosotros llegamos a la iglesia, o cuando alguien nos invitó por primera vez, o cuando llegamos por curiosidad. Fue algo como despistados, desconfiados, sin la confianza que hoy tenemos dentro de la iglesia, porque la confianza que tenemos hoy dentro de la iglesia no fue la misma confianza cuando se nos invitó por primera vez a la iglesia. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, llegamos, hermano, con toda la precaución del mundo. Llegamos, ¿verdad? Las hermanas con sus carteras bien agarradas,
los varones, ¿verdad?, dejaron la cartera mejor en el carro, por si las moscas, dijo alguien, ¿verdad? Porque no sabemos con qué gente nos vamos a topar allá adentro, porque para mucha gente, hermano, no le tiene confianza ni a su propia sombra. Entonces, de gente a gente hay mucha, hermano. Hay gente que tienen todo lo contrario, ¿verdad? Dicen, no, hombre, ahí todo es santo, dicen allá adentro, ¿verdad? Pero muchas las veces se han llevado grandes sorpresas a la gente, hermano. Pero bueno, entendamos que cuando uno llega al evangelio por primera vez, es una atmósfera diferente. Dice uno, aquí no veo esto, lo que uno está acostumbrado a ver si uno no ha estado en una iglesia cristiana. Dice, no veo aquí, no veo esto, no veo santo por aquí, no veo cruz por allá. Y uno comienza a darle vuelta a todo el edificio, a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y eso es lo que uno viene cuando llega uno por primera vez a la casa, cómo lo reciben, quién se sienta cerca de uno, qué es lo que dice el predicador, qué palabras usa, de qué forma se dirige a él o a ella. Y bueno, todas esas cosas, todos esos detalles son bien marcados en la vida de alguien cuando llega por primera vez. Y es solamente, es como una forma de amistad, que eso es lo que se le llama amigos del evangelio. Porque hay mucha gente que son amigos del evangelio, no son seguidores de Jesús, son amigos del evangelio. Entonces, todos estos amigos del evangelio son aquellos que vienen una vez por mes, una vez por 15 días, una vez por año, cuando se celebra algo, o una vez por semana. Porque yo les voy a decir una cosa, hermanos, cuando nosotros somos seguidores de Jesús, no es solamente un día, 2 días, sino son todos los días, todos los meses, todos los años, hermano, que nosotros somos seguidores de Jesús. Ahora, aquí está la otra etapa. Aquí está la otra etapa, porque cuando Él los llama a ser discípulos. Y cuando Él los llama a ser discípulos, los llama para prepararlos. Y cuando los llama para prepararlos, después los envía. Quiere decir que la vida cristiana son etapas. Etapa de amigo del evangelio, cuando entramos por primera vez. Cuando entramos, recibimos a Jesús, comenzamos a seguir a Jesús. La etapa es de ser discípulo, de seguir a Jesús, aprender de Jesús, ser enseñado por el Señor, caminar como el Señor anduvo, agarrar todas las enseñanzas que Él enseñó. Y por último, llegar a ser enviado o servidor dentro del reino, dentro de la obra del Señor. Es decir, que no podemos quedarnos todo el tiempo como amigos del evangelio, ni tampoco nos podemos quedar todo el tiempo como discípulos. Discípulo es un estudiante, es alguien que constantemente está aprendiendo. No podemos quedarnos en ese nivel de discípulo todo el tiempo. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces ya no estamos en el nivel de discípulos, estamos en el nivel de maestro, de enseñar a otros. Entonces tenemos que cambiar de etapa, tenemos que crecer, tenemos que llegar más allá de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor con ellos los hizo apóstoles, los envió. Entonces la iglesia del Señor necesita cada día aprender los principios, las bases fundamentales, cómo nosotros debemos de caminar dentro de la obra del Señor. ¿Alguien está aquí en esta noche? Bueno, entonces entendamos aquí la parte, y es que la Biblia nos enseña que Juan tenía 2 discípulos, que aquí la Biblia habla. Probablemente tenía más, probablemente tenía 5, 15, 20, pero aquí hay 2 que la Biblia registra. Y en los planes de Dios no estaba el que Juan el Bautista estuviera entre los apóstoles. Si usted ha considerado eso, es bien importante. De que Juan el Bautista era una pieza bien importante, pero no lo llamó para ser apóstol, sino el Señor lo llamó para preparar el camino del Señor. Hubiera sido fascinante que Juan el Bautista hubiera sido apóstol, pero no lo fue. Hubieron muchas razones por las que Juan el Bautista no había sido llamado o puesto para ese tiempo de los discípulos, sino que él, terminando su ministerio,
entra el ministerio de Jesús automáticamente. Entonces, vemos que el ministerio de Juan el Bautista, aunque a pesar de que eran familiares, hermano, tenían rasgos familiares, no vivieron en la misma ciudad, ni hicieron el mismo ministerio. Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento y bautizaba para arrepentimiento, pero también la Biblia dice que él se preparó, Dios lo preparó en el desierto para después venir y traer un mensaje duro, un mensaje contundente, un mensaje de arrepentimiento. Entonces, la Biblia nos enseña que Juan el Bautista no entró en este grupo, sino que solito o solo Dios lo mantuvo. Pero aquí la Biblia es fascinante porque enseña 2 discípulos. Quiere decir que si la Biblia menciona que tenía 2 seguidores, quiere decir que Juan el Bautista le seguía gente, discipuló gente, preparó gente, y de una manera había gente que lo seguía y que amaba lo que él hacía y trataba la manera de hacer como él tal vez hacía. Eso es fascinante porque la Biblia no registra que tenía discípulos, pero aquí sí registra que tenía 2 discípulos. Entonces, es interesante pensar aquí en el ministerio que consistía en anunciar la venida del Mesías. Ese era el ministerio de Juan el Bautista: preparar el pueblo para su encuentro o identificarlo cuando llegara, dando testimonio de él, que eso era lo que él estaba en realidad haciendo. Y todo esto había hecho ya con total fidelidad, pero antes de desaparecer, que ya en cualquier momento Juan el Bautista iba a desaparecer de la cena, iba a entregarle a aquellos discípulos que se habían formado con él. Entonces, no solamente esperaba un momento como cuando llega a la cárcel y espera el final de su ministerio, pero aquí hay como un traslado de ministerio a ministerio. Y es que habían 2 discípulos en juego que él quería que siguieran a Jesús. Y aquí es donde entra la historia, porque podemos hoy preguntarnos quiénes eran estos 2 discípulos. Uno de ellos, la Biblia lo identifica como Andrés, el hermano de Simón Pedro, mientras que el otro permanece anónimo, no da su nombre. Se cree que probablemente haya sido el mismo escritor, Juan, porque siempre en escenas, en cuadros así de historia, siempre el nombre es omitido. Entonces se cree que pudo haber sido el mismo que estaba escribiendo. No ponía su nombre, ¿verdad? Como para no identificarse como la persona importante. Pero aquí veamos la parte, porque cuando vemos la palabra, he aquí el Cordero de Dios. Como ya lo hemos mencionado el miércoles, hablábamos un poquito de ello. Y en otras ocasiones que Juan habló de esta parte interesante, Juan aquí aprovechaba la oportunidad para poder ofrecer la guía o el camino para aquellas personas que querían conocer a Jesús. Esa era la manera. Y es interesante también ver la ilusión y el ánimo con que daba el testimonio, porque él no se paraba de decir que él era el Mesías, que él era el Cordero de Dios. Pero aquí la frase es: he aquí el Cordero de Dios. En los versículos anteriores dice: he ahí el Cordero de Dios. Aquí dice: he aquí el Cordero de Dios. Es decir que de una manera más segura, más concreta en su testimonio y en lo que él estaba cada día creyendo del Cordero de Dios, de Jesús, el Mesías. Algo interesante que para nosotros es cuando nosotros vamos creciendo y cada día conociendo de Jesús. Antes nos hablaban de Jesús y decíamos: de Jesús, el que habla al hermano, el que habla a mi tía, el que habla a mi abuelo, el que habla a mi mamá. Después ya no es del que habla o el que me dice, sino es Jesús, mi Señor, mi Salvador. Ya es más personal, ya es más propio, ya es más de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado. Ya no es del que me cuentan, ya no es del que me dijeron, ya no es del que mi mamá, mi abuela hablaba en la casa. No, ahora es
del que yo sé, del que yo conozco, del que yo entiendo, del que yo amo, del que Él me habla, del que Él me trata, del que Él me enseña, y de la manera como Él ministra mi vida, de Él es que yo estoy hablando. No estoy hablando de alguien desconocido, no estoy hablando de alguien que me contaron, no, yo estoy hablando de alguien que yo conozco y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando alguien tiene convicción, habla diferente. Cuando alguien tiene convicción, se dirige diferente. Cuando alguien tiene convicción de Cristo en su vida, no tambalea, no dice, ay, no sé, ay, yo creo que sí, ay, no sé, ay, yo creo que sí. No es aquel que dice, voy o no voy, hago o no hago. No, 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 no. El que tiene convicción dice sí o no. Se acabó. No le juega dos cosas, no, ni tres, ni cuatro, dos, solamente dice sí o no. Es todo lo que hace. Lo hago, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Eso así es. El que tiene convicción no juega. El que tiene convicción no la piensa 5 ni 6 veces. El que tiene convicción está seguro que es Dios o no es Dios en el asunto. Eso así es. No juega. No dice, ay, voy a esperar que baje el ángel Gabriel, ¿verdad? Para que me hable. No voy a esperar a que baje Miguel para que baje un ángel y como a Pedro o a Cornelio le hable. Ese fue un caso muy especial. No digo que no pase, puede pasar, puede suceder. Dios puede usar la misma palabra, la Biblia, cuando tú la abras y hablarte ahí directamente. Dios te puede hablar a través de un sueño también, claro que sí. Dios usa todo lo que Él quiera usar para poder hablarnos. Dios puede usar a un niño, Dios puede usar a un joven, Dios puede usar a un anciano, Dios puede usar al predicador, Dios puede usar a la predicadora, Dios puede usar a quien Dios quiere usar. Dios puede usar hasta un animal, puede usar hasta un inconverso para hablarle a ti y a mí. Claro que sí, lo puede hacer, porque Dios tiene el poder. Dios tiene, hermano, el poder para hacer cualquier cosa a favor de nosotros. Nos puede hablar a través del mar, nos puede hablar a través del aire, nos puede hablar a través del sol, nos puede hablar a través de una ave, nos puede hablar por cualquier medio, no para idolatrarlo, no me vaya a malinterpretar, sino entender que Dios tiene el poder sobre todo y puede usar cualquier objeto para poder decirnos cuál es su propósito a la vida de nosotros. Un joven que estaba aquí con nosotros hace muchos años, él estando en su país, y él fue a una cantina, a un bar, a un centro nocturno, y cuando él iba a entrar salió un borracho y le dijo, ¿a dónde vas? Le dijo, voy para adentro. Le dijo, no te metas ahí, le dijo, el borracho, no te metas ahí, vete para la iglesia, le dijo el borracho. El borracho, saliendo de emborracharse, lo mandó a la iglesia. Por él no hubiera sido. Dios usó la boca del borracho y lo mandó para la casa de Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Aquí teníamos una hermana, quiera Dios que todavía esté perseverando. Aquí ha venido mucha gente y desconocemos la razón cómo es que ha llegado. Algunas sí conocemos, otras no. Y otros cuando ya nos cuentan. Esta hermana, ella vivía en aquella dirección, sobre la 494, y una mañana del domingo, ella se levantó temprano con necesidad de Dios y dijo, voy a ir a la iglesia. Y a la iglesia donde ella iba fue a la cual fue educada, y era la iglesia católica que está para aquella dirección en la esquina. Y ella venía y salió de su casa sola, pero cuando ella dio vuelta para venirse para esta dirección, se le venía en el camino, en esa misma dirección que ella da vuelta, un policía en su vehículo. Y cuando ella da vuelta se le pega al policía y a ella le entra el miedo y le entra el pánico.
Y ella comenzó a ver el espejo retrovisor que venía el policía y no la dejó. Y ella se comenzó a turbar y dijo: ¿qué hago? Y dijo: voy a doblar en esta calle para que pase el policía y después me regrese. Y ella se metió en esta callecita y el policía se metió en esta callecita también. Y cuando ella ve que el policía se metió con ella, dijo: ¿y ahora qué hago? Dijo: me voy a meter en cualquier lado que haya primero. Y ella ve para acá y la puerta estaba abierta, el portón. Y ella se metió a este portón y dijo: ni sabía lo que era, nada más vi que era como iglesia. Dijo: y me metí. Y cuando ella se metió, ella vio por el espejo que el policía se quedó parado ahí en el portón. Y cuando ella vio que se quedó parado el policía ahí, ella se metió y no tuvo otra alternativa que parquearse. Y cuando ella se parqueó, el policía estaba ahí todavía parado. Me gustaría buscar a ese policía, mis hermanos, para que nos traiga más gente, ¿no? Y anda aquí alrededor. Se parqueó ahí y esperó a ver qué iba a hacer la señora. Y la señora parqueó su carro, lo apagó y el policía vio que se bajó y no se fue el policía. Hasta que ella entró, el policía se fue. Y cuando ella entró no le quedó otra cosa, pues bienvenida, Dios le bendiga, que mucho gusto. Y ya la agarraron ahí atrás. Pásele, ¿dónde quiere sentarse? Y la sentaron. Y ella llegó turbada. Y bueno, descansó porque no la paró el policía. Tal vez ya venía tranquila, pero con el pendiente que el policía la vino aquí a dejar. Ese día entregó su vida a Cristo. Ese día Dios le hizo el llamado y ese día ella entregó su vida al Señor. Bueno, hay muchos casos que hay mucha gente que llega de cualquier forma o de una forma diferente. Algunos por alguna enfermedad, por algún problema financiero, algún problema familiar, algún problema físico, algo por inimitación, y que de una manera pues llegan a la iglesia y pueden ver de una manera y tienen esa convicción de lo que es Jesús en la vida de ellos. Pero es fascinante entender aquí esta parte, porque cuando entendemos aquí que le oyeron hablar de los dos discípulos, le oyeron hablar los dos discípulos de Juan, y cuando oye hablar aquellas palabras, he aquí el Cordero de Dios, que ya de una manera había ellos escuchado, y de la forma como Juan lo había atestiguado, de la relación que él ya había tenido en poco tiempo, y dar a conocer que él era el Mesías, era dejar en ellos no una duda, sino una forma de saber o conocerle más a él para poder seguirle, que esa es una parte como Dios empieza a trabajar en la vida de alguien, porque probablemente haya sido, en el caso suyo, un momento que usted llegó al evangelio, pum, de la nada, así de repente, ¿va? Y que usted aparece y dice, ¿en dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó conmigo si yo estaba durmiendo y aparecí aquí sentado? Tampoco. Pero puede llegar, puede pasar. Cuando yo me entregué a Cristo, yo me recuerdo que, claro, yo ya sabía del evangelio. Pero cuando yo, hermano, entré a la iglesia de una manera arrepentido para entregar mi vida a Cristo, yo no estaba dentro de la iglesia. Yo estaba afuera, yo estaba a unos cuantos metros fuera de una iglesia en el barrio donde yo vivía. Y en esa iglesia, que casi los días había servicio, pero en un domingo, especialmente un domingo que yo estaba en la parte de afuera de la casa donde vivía, en la casa de un tío, y estaba afuera, ya bien desanimado de lo que era la vida. Ya otra ocasión le voy a contar la historia, pero estaba en esa situación tan difícil que estaba ya a punto de quitarme la vida, porque había caído en una depresión fuerte y estaba decepcionado completamente. Pero en esa tarde me recuerdo que Dios ministró mi vida, Dios me habló, tuve una aparición de Dios en mi vida.
Y cuando yo desperté los ojos, yo estaba dentro de aquella iglesia, hermano, levantando mis manos, entregando mi vida a Cristo. Bien fascinante, pero muy rara muchas de las veces, como uno ha tenido una experiencia en Dios. No sé si a usted le ha pasado. Pero aquí, entender que escuchar de Jesús y el querer seguir a Jesús, el testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús. Ese era en realidad parte de la idea de Juan, porque él sabía que en cualquier momento él iba a partir, él se iba a ir, iba a ser quitado. No sabía cómo, pero él sabía que su ministerio estaba a punto también de terminar. Entonces a él le interesaba también que sus discípulos siguieran a Jesús, que Jesús aquí era el que iba a seguir el camino del plan y propósito de redención que traía de parte del Padre hacia el ser humano. Entonces, para Juan el Bautista era importante enfocar a Jesús para que ellos pudieran seguir a Jesús. Entonces, entender aquí que habían oído de Jesús, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y ellos de una manera decidieron seguir a Jesús, hermanos, para no solamente saber más de Jesús, sino que yo pienso, yo tal vez lo hubiera hecho, tal vez usted lo hubiera hecho, y no era sencillamente para poder ver qué hacía, sino también para poder ser limpios del pecado, porque Juan decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a ellos de una manera les llamó la atención de que Jesús quitaba, Jesús limpiaba, Jesús cambiaba el corazón del hombre, del pecado, hermano, de las tinieblas y de la suciedad, para ser una nueva criatura. Entonces a ellos les interesó, no porque tal vez lo que Juan no les llenaba, no, sino ya era otro nivel que Dios los quería llevar, de conocimiento, de gloria y de experiencia. Eso quiere decir de que nosotros en la vida cristiana constantemente Dios nos llama a conocerle, a tener experiencias, a saber más de Él, a buscarle cada día, a tratar la manera de que Dios guíe, camine con nosotros para poder cada día ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, y seamos hombres y mujeres, hermanos, que conozcamos bien a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Sabe por qué? Porque vendrán días donde nosotros, hermanos, se nos va a probar si en realidad conocemos al que predicamos. Vienen días donde la iglesia será probada. Si usted no lo sabía, yo le aconsejo a usted y a su familia de que, por favor, se lo ruego, se lo pido, que no pierda su tiempo en las cosas de Dios. Si usted es de las personas que solamente busca la iglesia, busca las cosas de Dios, practica la oración cuando le está lloviendo y le está tronando y le está yendo mal en la vida, yo le recomiendo que cambie de actitud. Que cambie de actitud. Deje esa actitud de niño, deje esa actitud de religión, deje esa actitud totalmente que no va de acuerdo a la palabra, ni a la Biblia, ni al servicio a Dios. Porque esa no es la forma ni la manera de buscar a Dios. Eso es de un religioso. Pero de alguien que conoce a Jesús, su vida, su devoción, su tiempo, su mente, su corazón, su esfuerzo, todo lo que es, se lo ha dedicado y se lo dedica todos los días al quien se lo dio, y ese es Dios. Porque muchas de las veces más excusas ponemos que otras cosas. Ay, es que el dolor, ay, es que el zapato, ay, es que la pierna, ay, es que el dedo, ay, es que el pelo, ay, es que la mano, ay, es que el cuerpo, ay, es que el hijo, ay, es que el nieto, ay, que esto, ay, que lo otro, ay, que el nieto, ay, que la nieta. Todo excusas. En todo hay excusas. No hay una definición en realidad de lo que nosotros queremos.
nos mueve el viento, nos mueve la circunstancia. Y una de las cosas, hermano, que al creyente, hermano, no le debe de pasar, es que lo muevan las circunstancias de la vida. Si a usted lo mueven las circunstancias de la vida, eso quiere decir que usted necesita todavía una experiencia más personal con el Señor. Si a usted lo mueve la economía, si a usted lo mueve que allá en su país está floreciendo, si a usted lo mueve que allá hay trabajo por el otro lado, si a usted lo mueve todas esas cosas y dejar de servir a Dios, usted tiene problemas, hermano. Usted tiene serios problemas. Si a usted lo mueve el chisme, si a usted lo mueve todo lo que está pasando, el clima, la lluvia, si a usted lo mueve todas esas cosas y lo hace cambiar, usted no está fundado donde Cristo quiere que usted esté fundado. ¿Alguien está aquí en esta noche? Entonces necesitamos ser quienes Dios quiere que seamos en la vida cristiana. La prueba no es para ahuyentarnos. No debe de ser así. La prueba, el dolor, la circunstancia no es para que nos aleje de Dios. La prueba, las circunstancias difíciles de la vida deben de ser para que nos acerquen más a Dios, para santificarnos más con Dios, para buscar mejor cada día a Dios, entregarnos cada día más a Dios, morir nosotros para que Cristo viva en nosotros, dejar que estas cosas de la vida, la vanidad y los deseos de los ojos, hermanos, no sean lo que nos dirijan en la vida, sino sea el Espíritu de Dios que guíe nuestras vidas para que nosotros cada día podamos tener una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de gloria, una vida de paz dentro de nuestra casa. Porque cómo necesitamos la paz de Dios en nuestros hogares. Aquí venimos muchas veces a levantar manos y a cantar, pero en la casa, hermano, parecemos perros y gatos. Necesitamos nosotros dejar que Dios ministre nuestras vidas, que Dios trabaje en nosotros, dejar que Dios en nosotros vaya haciendo lo que Él quiere hacer. Permitámosle a Él que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros. No pongas límites, no pongas peros, no pongas excusas, no pongamos obstáculos. No, digámosle al Señor: haz como tú quieras hacer, Señor. Yo voy a terminar porque ya llegó la hora, pero quiero terminar con esta anécdota que en otra ocasión se la he contado. Y es del ranchero que vendió su rancho y vendió su casa. Llamó al realtor y le dijo: quiero vender mi casa, quiero vender todo este terreno, todo este rancho. Y dijo: sí. Bueno, y salió un comprador. Y le dijo: señor, salió un comprador y le gustó, vio y todo, hicieron el trato, hicieron el cierre y todo estuvo bien. Pasaron las llaves, le dieron el dinero y cada quien para su casa. Pero al día siguiente, en la tarde, alguien llegó y abrió la puerta y era el dueño anterior, el dueño viejo, que entró y al entrar en la puerta principal, a un ladito había un clavo. Y él se metió, puso su sombrero y se fue. Y lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces. Y el dueño de la casa dijo: pero ¿por qué este dueño no ya me vendió la casa? Dijo: la próxima que venga lo voy a parar y le voy a decir que deje de hacer eso. Y así fue. Volvió a llegar y cuando llegó lo paró y le dijo: ¡hey! Le dijo: ¿qué es lo que hace? Le dice: vengo a poner mi sombrero. Le dijo: pero usted sabe que usted ya me vendió la casa y que usted aquí ya no tiene nada. Le dijo: usted me dio la llave, cerramos el trato y yo pagué. Le dijo: sí. Muy cierto, le dijo: sí. Pero algo le dijo que yo no te vendí, fue el clavo, le dijo. El clavo es mío, le dijo. Y yo siempre pongo mi sombrero ahí. Todo el tiempo he puesto mi sombrero ahí, le dijo. Entonces ya era costumbre de poner su sombrero.
A veces le hemos dicho: Señor, aquí estoy. Y a veces le decimos: toma todo, Señor. Pero en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro más profundo de nuestra alma, en nuestro espíritu, allá donde ni el esposo, ni la esposa, ni el abuelo, ni el papá, ni la mamá, ni los hijos saben, allá bien adentro, en una pared hay un clavo. Y es algo que nadie sabe, que eso no se lo hemos dado a Dios. Pero Dios sí sabe que ahí hay un clavo en tu corazón, que le has dado todo menos ese clavo a Dios. Y necesitamos darle todo a Dios, pues. Hasta el clavo que tienes clavado en lo más profundo de tu ser. Ese clavo necesitamos dárselo a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay costumbres, hay prácticas, hay condiciones de vida, pensamientos, prácticas que todavía seguimos haciendo, que no le agradan a Dios. Porque todavía hay cosas que no le damos a Dios. No es que dejes de vivir tu vida, no estoy hablando de eso. Es que todavía hay mucha gente que todavía físicamente hay gente que quiere reaccionar. Hay gente que piensa, no lo dice, pero piensa. A veces cuando alguien lo insulta o cuando alguien le dice algo, no lo dice, pero lo piensa. Y Jesús habló de eso, hablando del adulterio. No es sencillamente que lo hagas, sencillamente que lo hayas pensado, dijo el Señor, ya has pecado. Ya has pecado. Entonces, hay problemas y necesitamos que Dios arregle esos problemas en la vida nuestra. Hay muchos que somos amigos del Evangelio, porque así parecemos amigos del Evangelio. No parecemos discípulos de Jesús, parecemos más amigos del Evangelio solamente. Necesitamos ser discípulos de Jesús. Para ser enviados tenemos que primero ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí en esta noche? No tenga miedo. Usted tiene que tener una seguridad en usted. Ahora, si usted dice no responde, es porque hay un problema ahí, pues. Hay un problema ahí. Pero ese problema yo no se lo vengo a solucionar, ni se lo vengo tampoco a marcar. Eso es usted y Dios. Usted sabe ese clavo, qué clase de clavo es. Hay clavos que están bien oxidados, bien adentro. Pero yo conozco un buen carpintero que sabe sacar clavos, y ese es Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.